Veamos cómo crear un proyecto desde cero y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para trabajar nosotros más adelante. Comenzaremos creando un proyecto nuevo, así que vamos a ir al menú inicial, el de inicio rápido, y le vamos a decir que queremos iniciar un proyecto con Android Studio. Le vamos a dar clic. Nos va a preguntar el nombre de nuestra aplicación. El nombre, por ejemplo, va a ser app lista de compras. Y luego viene una ruta, que en realidad esta ruta es la URL que vamos a utilizar. Recomiendo, y no solamente yo, sino la documentación oficial, que esta URL sea única y normalmente se comienza con el dominio, o sea que es com si es comercial o el que ustedes tengan. Entonces, comenzamos colocándole el com, le ponemos app lista.de compras.josé de Luján. Y esto es algo único que obviamente en la mayoría de los casos no debería existir alguno similar. Entonces ya tenemos esa parte cubierta. En la parte de abajo viene el package name, es decir, el nombre del paquete. Por defecto no lo crea, pero si lo quieres editar le das del clic derecho de este lado y listo. Ya está, lo puedes editar y cambiar sin ningún problema. Después viene el Project Location. En el Project Location tienes Users, diagonal José, diagonal Android Studio. Este es físicamente en donde están tus archivos. Normalmente siempre Android Studio tiene una carpeta o un directorio que se llama Android Studio Projects. Ahí es donde se guardan automáticamente todos los proyectos de Android Studio. Entonces ahí los vamos a poder encontrar. Y si quieres cambiarlo, ya sabes, vas aquí en la parte esta de examinar y listo, lo puedes cambiar sin ningún problema. Ahora le voy a dar en siguiente. Y en siguiente nos pregunta qué versiones de Android queremos utilizar y también para qué dispositivos va a estar hecho. Por ejemplo, para un teléfono y tablet, Android Wear, TV y también Android Auto o en este caso hasta Glass. Pero en principio no vamos a crear para todos ellos. Vamos a crear solamente para algunos que en específico va a ser para teléfono y tablet. Y nos pregunta siempre cuando escogemos el dispositivo qué versiones de Android vas a manejar, qué versión de la API. Recordemos que Android es una cosa, la versión 4, la 5, la 6, la 2 y tenemos las versiones APIs, que esas versiones API son para nosotros, para los desarrolladores. Eso es lo que nos interesa. Si no te la sabes, no te preocupes. Eso lo puedes consultar en la web oficial de Android, lo puedes consultar en Wikipedia, también lo puedes consultar aquí mismo. De hecho, nos pregunta qué versión de Android quieres trabajar. Lo normal es que no sepamos cuál versión de Android queremos trabajar, pero aquí abajo hay una opción que dice Help me choose, es decir, ayúdame a escoger. Le damos clic y nos despliega unas estadísticas en las que nosotros podemos seleccionar qué versión de Android queremos en base a esta información. ¿Para qué nos sirve? Bueno, recordemos que Android está por versiones y no todos los teléfonos soportan todas las versiones. Además de que se van agregando versiones y estas versiones tienen elementos nuevos. Por ejemplo, existe un nuevo Action Bar y, por ejemplo, supongamos que no funciona para la versión 2 y 3, solamente para la 1. Entonces, tenemos que ir agregando elementos en Android conforme a la compatibilidad que queremos lograr. Si tú agregas lo último, lo más nuevo, probablemente a veces sea complejo o todavía no esté soportado esta versión anterior o para una versión anterior. Lo recomendable es siempre buscar un equilibrio y el equilibrio nos lo da la información esta que estamos consultando. Por ejemplo, si yo desarrollo exclusivamente para la versión 5.0, significa que solamente el 9.7 del mercado va a poder disfrutar de la aplicación. Eso no es algo bueno porque tienes un mercado muy reducido. Ahora, lo normal es decir, bueno, desarrollamos para la versión 2.2 y así cubrimos casi el 100% de las versiones que tenemos de Android. Ahí es donde decíamos, viene un problema, hay muchas cosas nuevas, muy útiles y que además necesitas colocar en tu aplicación que no son compatibles o no son tan fáciles de adaptar a esa versión 2.2. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar un equilibrio. El equilibrio normalmente se viene a dar en la parte de software si logramos a lo mejor un 90% del mercado. Si tenemos un 100, llegar a un 90 es un número muy bueno, ni decir del 91, 92, 93, 94 o más cerca del 100.
próximo. Es algo muy bueno. Entonces, una versión que nos sirve y que nos va a ayudar para lograr eso, por lo menos en Android, es a partir de la versión 4. Lo podemos ver aquí en las estadísticas. Estaríamos llegando más o menos al 94%. Entonces, es un mercado muy amplio. Estaríamos dejando solamente afuera al 6% que tiene un dispositivo muy viejo. Entonces, no pasa nada si lo hacemos de esa forma. Entonces, vamos a darle en OK porque ya vimos las estadísticas y seleccionamos la versión API 14, que es la de Android 4.0. Y aquí nos dice aproximadamente tu aplicación va a funcionar en 94.0% de los dispositivos del mercado de Android. Es un número bastante bueno, entonces así lo vamos a dejar por esto. Ahora, este número va a cambiar. Si el curso tú lo ves dentro de 7 años, este número obviamente ya va a ser totalmente diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es pensar siempre en lo óptimo en ese momento. Y las estadísticas siempre te van a dar la respuesta. Entonces, ya seleccionamos la versión, le damos clic en siguiente y nos pregunta en base a qué ejemplo de activity queremos trabajar. Más adelante abordaremos qué es una activity. Quedémonos por ahora que una activity es una pantalla de un dispositivo. Es decir, si mi aplicación tiene 3 pantallas, tiene 3 activities. Eso es algo creo que sencillo de entender. Por ahora lo vamos a dejar así. Cuando veamos activities y luego fragment, vamos a entender que no, que en realidad es mucho más complejo este concepto. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Para iniciar, vamos a seleccionar un activity vacío. Entonces, seleccionamos la segunda opción, la que viene sin el botón que dice Empty Activity. Le damos en siguiente y por defecto siempre nos pone un nombre en Activity. Normalmente siempre lo dejamos todos los desarrolladores. La primera Activity se le conoce como el Main Activity. No es obligación, le podemos llamar Pepito Activity, no pasa nada, pero en principio el Main Activity es una convención, es algo normal, habitual cuando estamos trabajando en una aplicación y ahí están los dos nombres, Main Activity y Activity-Main. Le damos en Finish y aquí es donde comienza a cargar. Como recomendación siempre digo, cuando creas un proyecto en Android, te recomiendo siempre tener internet o tener habilitado el internet. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, pero Android Studio descarga algunas cosas. Entonces se conecta a un servidor, descarga algunas cosas y si tú no tienes internet en ese momento, a lo mejor sí funciona y todo, pero más adelante te va a volver a pedir el internet, te va a volver a pedir porque necesita actualizar y acomodar todo. Esto poco a poco se ve menos. Cuando salió la versión 0, por ejemplo, de Android Studio, era bastante notable los cambios que tenías que hacer. O sea, era muy, muy obvio que necesitabas el internet para iniciar un proyecto. Si no, era casi imposible. Ahora ya no es tan así, tan cerrado. Ahora poco a poco lo van haciendo menos dependiente de eso. Y creo que poco a poco lo vamos a ir viendo muchísimo mejor. Ya que tenemos la pantalla que se está mostrando en este momento, significa que ya tenemos nuestro primer proyecto. Ya está, hemos creado nuestro proyecto. Por defecto, Android nos crea un hola mundo. Siempre, siempre, siempre. La primera vez Android nos va a crear un hola mundo. Y gracias a ese hola mundo es que ya tenemos, digamos, nuestro primer proyecto en Android con Android Studio.